La mesa entre Estados Unidos e Irán colapsó ruidosamente en julio de 2026 y ahora, por primera vez en su historia, la Guardia Revolucionaria iraní enfrenta la amenaza de aniquilación porque Estados Unidos abrió su mayor ola de ataques aéreos desde el 28 de febrero. En la noche del 17 al 18 de julio, el objetivo fueron las tres arterias que sostienen el sur de Irán: puertos críticos, ferrocarriles y puentes. En una sola noche, esas arterias fueron cortadas una por una. En el centro de esta ola se encontraba un solo nombre: Bandar Abbas. Este no es un puerto ordinario, es a la vez la sede principal de la Armada iraní, la mayor puerta comercial del país y el punto clave del estrecho de Hormuz, el lugar donde descansa todo el peso de Irán en el sur. Y los Estados Unidos paralizaron este punto en una sola noche. Primero, las bocas de los dos túneles de la autopista que llevan a la entrada y salida de la ciudad fueron gravemente dañadas. Luego los puentes. 5 o 6 puentes de carretera y ferrocarril fueron atacados en una noche, algunos destruidos por completo. El cruce principal sobre el río Shir se partió justo por la mitad. Los conductores comenzaron a usar no asfalto, sino lechos de ríos secos. El colapso en tiempo real de la infraestructura se ve exactamente así. Hoy hablaremos sobre cómo un puñado de operaciones aéreas llevó a la fuerza más temida de la región al borde de la existencia, cómo se cortó la última línea de vida de Irán hacia China, y si Irán puede salir de este aprieto con vida. Antes de continuar, un pequeño favor: el algoritmo suprime análisis independientes como este. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios ayuda directamente a que este video llegue a más personas. Ahora al grano. ¿Por qué Estados Unidos ataca no las armas de Irán, sino todo lo que las transporta? Ninguno de los puentes atacados fue elegido al azar, y ese es exactamente el punto. El objetivo actual no son las armas de Irán, es todo lo que transporta, alimenta y dirige esas armas. Incluso un ejército con el misil más avanzado es inútil si no puede moverlo al frente, no puede alcanzar su combustible, tiene su radar cegado. Golpear un puente es menos llamativo que golpear un misil, pero es un golpe mucho más duradero porque un puente derribado paraliza todo un frente hasta que se construya uno nuevo. Y nada captura mejor este cambio de método que esos túneles subterráneos que mencionamos al principio. Porque estos no son pasos de carretera ordinarios. En las fases anteriores de la guerra, Estados Unidos había intentado atacar las instalaciones nucleares y de enriquecimiento de uranio que Irán enterró a metros bajo sus montañas, pero destruir esos objetivos profundos era tanto difícil como incierto. Durante décadas, Irán ha excavado una de las redes subterráneas más extensas del mundo, albergando sus misiles, lanchas rápidas, drones y puestos de mando dentro de ese laberinto fortificado. Por eso golpear las bocas de los túneles es un doble golpe. Corta el movimiento hacia el sur y expone la munición, los barcos y las líneas de mando resguardadas en su interior. Y Bandar Abbas es también la base de los barcos rápidos y drones marítimos que imponen el bloqueo a los barcos comerciales en Hormuz. Golpearlo significa tocar la misma mano que impone ese bloqueo. La misma lógica se aplica a los puentes costeros. Las líneas de carretera y ferrocarril que conectan Bandar Abbas con Shiraz y luego con Teherán, las arterias que CENTCOM llama infraestructura logística militar, eran el único corredor que transportaba la munición y los lanzadores de misiles de la Guardia Revolucionaria hacia el sur. Estados Unidos desmanteló este corredor capa por capa. Atacó el cruce ferroviario, el aeropuerto de Iranshahr en el este del país y las torres de telecomunicaciones. La ciudad portuaria, con su energía cortada, se hundió en la oscuridad. Ahora tenemos que nombrar esta imagen correctamente. Esto no es una represalia, sino un desmantelamiento del sistema. Estados Unidos está cortando en secuencia todo lo que sostiene al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su mano en el mar, barcos, lanchas de ataque, su ojo en el aire, radares, defensa aérea, su potencia de fuego, depósitos de drones y misiles, y lo más importante de todo, su sangre, su combustible, su electricidad, su logística y, como veremos en breve, su línea de suministro que llega a China. Porque el IRGC no es solo un ejército, es un estado dentro de un estado que controla los puertos de Irán, sus redes de contrabando, una parte significativa de sus exportaciones de petróleo y todo el poder armado del régimen. Cortar la munición de un ejército lo debilita, pero cortar su munición, su tesorería y su red interna de influencia al mismo tiempo lo deja en los huesos. Y el verdadero objetivo de Trump no es ganar una sola batalla, es disolver este tejido conectivo y romper uno por uno cada vínculo que mantiene unida a la organización. Y el vaso más distante y más vital de ese tejido conectivo no estaba en la costa, sino en el extremo opuesto del país, en el norte, justo en la frontera con Turkmenistán.
Estados Unidos destruyó el puente ferroviario Ak-Tepecan en la provincia de Golestán con misiles de crucero. A primera vista podría parecer un objetivo ordinario. No lo es. Porque este puente se encuentra directamente en el corredor ferroviario que conecta China con Irán, el punto clave de la línea que es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que va desde Xi'an a través de Kazajistán y Turkmenistán hasta Teherán. La historia de este corredor explica la lógica estratégica de la guerra por sí sola. China construyó deliberadamente este ferrocarril hacia Teherán para poder acceder al petróleo iraní sin pasar por aguas controladas por Estados Unidos, Hormuz y el Estrecho de Malaca. El objetivo era una ruta terrestre que las sanciones y los bloqueos navales no pudieran cerrar. Para Irán, esta línea era la garantía de respirar incluso cuando el estrecho estaba cerrado. Atacarla, dicen los expertos, va más allá de un objetivo militar ordinario. Es un golpe directo a la capacidad de Irán de evadir sanciones y de mantener su vínculo económico con sus dos grandes socios, de vuelta a la costa. Después de estos golpes en los dos extremos, Bandar Abbas en el sur, el puente de China en el norte, la ola descendió sobre la boca del estrecho hacia las islas. Qeshm, Kish, Bushehr, Sirik, Yazd, ciudades costeras e islas, fueron atacadas una tras otra. Estados Unidos también apuntó a la isla Grand Tomb, justo en el medio del estrecho. Para ver cuál era el objetivo, necesitas saber cómo funciona el poder naval del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los grandes buques de guerra, fáciles de detectar, ya habían sido destruidos en los primeros días de la guerra. La verdadera amenaza restante eran esos pequeños y rápidos botes de ataque que mencionamos antes, porque pueden ser desmontados y vueltos a montar, pueden ir y venir y esconderse. Destruirlos uno por uno es mucho más difícil que hundir grandes barcos. Aún así, Estados Unidos apuntó a docenas de ellos en los últimos días. Al observar la escala, se muestra cuán amplio es el desmantelamiento. Estados Unidos anunció que había atacado cerca de 90 objetivos militares a lo largo de la costa de Irán en una sola oleada, incluyendo sistemas de defensa aérea de corto alcance, depósitos de misiles y más de 60 lanchas de ataque del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cuando una central eléctrica en Kish fue atacada, la isla quedó sumida en una oscuridad repentina, y en Chabahar, la torre de vigilancia desde la cual el régimen rastreaba barcos comerciales y coordinaba ataques fue derribada, un ataque que reduce directamente la capacidad de Irán para atacar embarcaciones civiles. Vistos uno por uno, objetivos pequeños. Vistos en conjunto, el desmantelamiento sistemático de la capacidad de Irán para cerrar Hormuz. Y los ataques ya no se limitan a la costa. La campaña se trasladó hacia el interior, a Ahvaz en el suroeste y al aeropuerto en Sistán-Baluchistán en el sureste. El mensaje es claro: ningún rincón de Irán está fuera de alcance. Entonces, ¿qué está haciendo Irán? Está atacando no donde ha perdido, sino donde puede hacer daño. Su doctrina es clara. Según los comandantes de la Guardia Revolucionaria, el suelo es suelo. Todo Irán, de sur a norte, es un todo indivisible, y cada país que alberga una base estadounidense es un objetivo legítimo. Por eso la represalia se trasladó a la orilla lejana del estrecho, al Golfo. Irán atacó bases e instalaciones que albergan a Estados Unidos en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania con oleadas de misiles y drones. Los objetivos incluían, según se informa, una base portuaria en Bahrein y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait. La ironía es que incluso Qatar, el mediador, recibió su parte de estos ataques. La magnitud del fuego que Irán dirigió al Golfo no es algo que se pueda ignorar. Solo hacia Kuwait se informa que desde el inicio de la guerra se han lanzado cientos de misiles balísticos y más de 1000 drones, y aunque la mayoría fueron derribados, algunos alcanzaron sus objetivos. El cálculo de Irán es simple. Cuanto más carga sus pérdidas en casa sobre los aliados de Estados Unidos y las bases que albergan, más hace que el costo de la guerra sea insoportable para Washington, y el golpe más simbólico cayó sobre Kuwait. Irán dañó una planta de desalinización de agua y una instalación de energía, que suministran casi toda el agua potable del país. Para un país en medio del desierto, esto es una amenaza más grave que cualquier objetivo militar. E Irán trazó una línea clara. Si siguen tocando nuestra infraestructura, atacaremos la infraestructura de los estados árabes del Golfo de manera más destructiva que cualquier cosa hasta ahora. La guerra se extendió incluso más allá de las fronteras. En el norte de Irak, en Sulaymaniyah, fuerzas proiraníes supuestamente atacaron un depósito de armas de la oposición kurda, causando grandes explosiones. La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió una alerta a sus ciudadanos. En resumen, Irán está tratando de hacer que toda la región pague el precio de la presión en su propio territorio. Entonces, ¿por qué colapsó esta mesa? Porque hasta hace solo unas semanas, todo iba en la dirección opuesta.
Después de un acuerdo alcanzado en junio, la situación había vuelto a la normalidad, el tráfico de barcos en Hormuz se había reactivado, los petroleros habían comenzado a cruzar y los mercados de petróleo, tensos durante meses, se habían estabilizado. El mundo pensaba que lo peor había quedado atrás. Pero había una pista de lo frágil que era el alto el fuego. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, insinuó que la tregua se estaba utilizando de hecho para reponer las reservas de petróleo agotadas del mundo. En otras palabras, lo que un lado veía como una paz duradera, para el otro era un respiro. Luego, en una sola noche, todo se revirtió. Irán abrió fuego contra barcos comerciales en Hormuz, una violación abierta de la condición más básica del alto el fuego, el paso seguro por el estrecho. Lo que es más, el ataque ocurrió horas antes de que Trump viajara a una cumbre de la OTAN en Ankara. La respuesta de Trump fue una sola frase: en lo que a mí respecta, se acabó. Lo que siguió fue una cadena de escaladas. Mientras Estados Unidos atacaba docenas de objetivos una noche de martes y volvía a imponer sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán, Irán declaró el estrecho cerrado a los barcos extranjeros y continuó atacando petroleros. El petróleo subió un 9% en un solo día. Cada ola desencadenó la siguiente, y este ciclo llevó el conflicto a este punto en una semana. Una breve pausa. Dar me gusta, dejar un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas. Porque ahora pasamos a la dimensión menos discutida, pero quizás más decisiva de esta guerra, el techo invisible que detiene incluso a Estados Unidos. Ahora llegamos a la parte más sorprendente, porque por mucho que Estados Unidos parezca estar ganando en el terreno, hay un techo invisible que ata sus manos: el petróleo. Aquí está la imagen superficial. A medida que el bloqueo naval corta las salidas de los puertos, Trump habló de imponer un peaje del 20% en el paso por el estrecho. El número de barcos está disminuyendo, los petroleros están huyendo del Golfo, y este canal, por el cual pasaba aproximadamente una quinta parte del crudo mundial antes de la guerra, se está obstruyendo. En Washington, el Congreso puso en marcha un paquete de guerra de $95.000 millones. El Tesoro de los Estados Unidos apuntó a las redes encubiertas de envío y financiamiento que permiten a Irán vender petróleo evadiendo sanciones. Pero el verdadero problema no es el aumento de los precios, sino por qué se han mantenido mucho más bajos de lo esperado. Cuando el estrecho se cerró, Goldman Sachs lo llamó el mayor shock de suministro de petróleo en la historia, con una reducción de al menos 11 millones de barriles al día. Los expertos predijeron que los precios podrían dispararse a $200, incluso $300 por barril. Sin embargo, los precios se mantuvieron en la banda de $90 a $120. La razón, en una palabra: existencias. Según JP Morgan, cuando comenzó la crisis, las reservas globales mantenían cerca de 8.500 millones de barriles, muy por encima de la norma histórica, y todos las redujeron a un ritmo sin precedentes. Incluso China, el mayor importador del mundo, redujo sus importaciones en 4 millones de barriles al día, cambiando a vehículos eléctricos y vaciando las reservas que había acumulado durante años. En resumen, el mundo evitó un shock agudo porque todos estaban agotando sus reservas. Pero esto no puede continuar para siempre, y ese es el dilema de Estados Unidos. Trump defendió su decisión de terminar la guerra en el G7 precisamente por esta razón. Dijo que las reservas se agotarían en 4 semanas. Hoy esos almacenes están mucho más vacíos. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, SPR, según datos de la EIA, ha caído de aproximadamente 415 millones de barriles antes de la guerra a 325 millones, el nivel más bajo desde 1983. Y tampoco puedes vaciar completamente esta reserva. El petróleo se almacena en vastas cavernas subterráneas de sal y cada extracción corre el riesgo de colapsarlas. Al menos 160 millones de barriles deben permanecer dentro en todo momento para mantener la presión operativa. Es por eso que JP Morgan considera que las cosas se ponen realmente difíciles una vez que las reservas globales caen por debajo de 6.800 millones de barriles. Además, Irán podría profundizar la herida. Más allá del estrecho, podría presionar el Bab al-Mandab, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Debido a que Arabia Saudita redirigió sus exportaciones hacia el oeste, el petróleo que pasa por aquí aumentó de 3 millones de barriles al día a 8 millones. Irán podría cerrarlo a través de los hutíes, su proxy, o directamente con misiles y drones, lo que llevaría el déficit global a aproximadamente 20 millones de barriles. Ese es el punto principal. El fuego en el terreno tiene un techo invisible, y lo que lo determina no son los misiles, sino la cantidad de barriles en los tanques del mundo. A pesar de este techo económico, la preparación militar en el terreno parece el heraldo de algo mucho más grande. Estados Unidos concentró en su base en Jordania 12 aviones F-16CJ, especialmente diseñados para cazar radares enemigos, conocidos en la jerga de guerra como Wild Weasel.
con misiles antirradiación, existen para cegar la defensa aérea de Irán. Se estableció un puente aéreo masivo desde los cielos de Europa hacia bases en el Medio Oriente. Numerosos cazas fueron trasladados hacia Jordania e Israel, y Estados Unidos también envió miles más de marines entrenados para desembarcos anfibios. Se habla de que Trump está considerando una expansión de la campaña hacia el núcleo de la infraestructura estratégica de Irán, e incluso preparativos para una operación terrestre limitada con aliados regionales. Sin embargo, hace solo unos días, Trump rechazaba abiertamente el uso de tropas terrestres. Que tal opción esté ahora sobre la mesa es otra señal de lo rápido que ha escalado la guerra. Israel, por su parte, dejó una advertencia de una sola frase. Cualquier represalia iraní recibirá una respuesta aplastante. Concentrar aviones cazadores de radar en un frente significa una cosa: una campaña aérea mucho más intensa se avecina, y la capacidad del enemigo para ver será cegada primero. El cielo de un país cuya defensa aérea ha colapsado no es más que una lista de objetivos. Las señales en el terreno apuntan en la misma dirección. Dentro de Irán se habla de que los árabes de Ahvaz y grupos kurdos en varias regiones están siendo rearmados. Así que Irán, por primera vez en mucho tiempo, podría enfrentar presión aérea externa y posiblemente terrestre, y al mismo tiempo agitar las fallas étnicas internas. Entonces, ¿hacia dónde evoluciona esta guerra desde aquí? La respuesta está en el estancamiento en el que ambas partes están atrapadas. Primero, los Estados Unidos. Sin embargo, por dominante que parezca en el terreno, hay un límite invisible que ata sus manos. El techo del petróleo que acabamos de ver, con sus reservas agotadas, no puede permitirse una guerra total o un cierre permanente del estrecho. Si avanza, corre el riesgo de un atolladero terrestre, y si retrocede, cede efectivamente el estrecho a Irán. Además, sus aliados del Golfo, Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania, ahora están dentro del alcance de Irán. Por eso, el encuadre de la IRGC al borde de la aniquilación está incompleto. El lado que aplica presión en el terreno tampoco es ilimitado. El estancamiento de Irán es mucho más pesado. Sus líneas logísticas están cortadas, su conexión vital con China está rota, su tesorería se está agotando bajo sanciones y las divisiones étnicas se están intensificando internamente. Pero todavía tiene cartas peligrosas: barcos de ataque ocultos, minas que podrían ser vertidas en el estrecho, misiles que alcanzan el Golfo, y una fuerza acorralada puede hacer su movimiento más destructivo en ese preciso momento. Entonces, la pregunta no es si Irán gana, sino si puede mantenerse en pie mientras es reducido al esqueleto. Mientras tanto, dado que cada lado cuenta su propia historia, la precaución es esencial. Cifras como cerca de 90 objetivos y más de 1000 drones se basan en gran medida en afirmaciones de CENTCOM y fuentes abiertas. Irán las niega, y Estados Unidos a su vez calificó de mentira la afirmación de Irán de que 2 de sus petroleros fueron alcanzados por minas. Los medios de comunicación de tendencia izquierdista enmarcan los mismos eventos como una escalada descontrolada, mientras que los de tendencia derechista los ven como un castigo merecido. Y esto no es un simulacro. En las ciudades iraníes oscurecidas y en Kuwait dañado por el agua, los civiles están bajo este fuego. Los organismos oficiales iraníes informan de bajas civiles. Estas no pueden ser verificadas de manera independiente. Y la parte más crítica: 2 direcciones están ocurriendo al mismo tiempo. De un lado, escalada. Cazadores de radar y fuerzas anfibias se están concentrando. Incluso se discute una operación terrestre limitada. Irán amenaza con extender la guerra al Bab al-Mandab, a Irak, a todo el Golfo. Por otro lado, un esfuerzo de rescate silencioso. Las dos partes están tratando de mantener vivo el acuerdo preliminar. Irán mantiene el contacto a través de Omán y Qatar, y el propio Trump lo minimiza todo como una escaramuza. Entonces, la guerra ni termina completamente ni se vuelve total. Se mantiene en una peligrosa incertidumbre. Y al final, toda esta situación se reduce a una sola pregunta. Ya no es cuándo termina esta guerra, es si el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica puede salir de este vicio que lo está asfixiando, o si, al caer, arrastrará consigo una península con corte de combustible, un estrecho al borde de obstruirse y toda una región. Las señales a observar son claras. Ya sea que las carreteras a Bandar Abbas se reabran, que los barcos de ataque regresen al mar, y donde aterriza la próxima represalia de Irán, el estrecho, el Bab al-Mandab o una capital del Golfo, porque un ejército de guardia, al igual que un imperio, colapsa con mayor frecuencia no en el momento en que parece más fuerte, sino cuando su sangre se corta silenciosamente. Y esas calles oscurecidas de Bandar Abbas pueden ser el primer signo de esa separación silenciosa. ¿Qué piensas? ¿Realmente este vicio derribará al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica? ¿O Irán cerrará el estrecho por completo y cambiará la situación para todo el mundo? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios.
Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, por favor, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.